Vi a un niño muerto. Cuando yo tenía alrededor de 14 años, mis padres y yo nos mudamos a Ciudad del Carmen, una pequeña isla. Un día mi padre pasó por mí a la escuela y me llevó a lo que era nuestra nueva casa. Mi primera impresión fue que era muy rara, ya que para entrar por la puerta principal primero debías pasar entre un camino muy pequeño como de 4 metros y entre dos paredes muy grandes. Recuerdo llegar y ver cómo mi papá la puerta llena de hojas viejas, demasiado polvo y prácticamente toda oxidada. Al entrar me quedé sorprendido, ya que la casa estaba llena de plantas por dentro. Al parecer, las plantas y árboles del patio crecieron tanto que sus tallos entraron por las ventanas y algunas puertas. Al seguir explorando la casa encontramos un pozo y un columpio roto atado a un árbol. Ya todo parecía excelente para grabar una película de terror. Pasaron los años, obviamente, ya toda la casa estaba limpia y recuerdo haber llegado de la escuela. Mi mamá estaba cansada porque había llegado del trabajo. Entonces me dijo, ven, acuéstate conmigo un rato en la hamaca. Le hice caso y nos acostamos a dormir. Perdí la noción del tiempo y de pronto sus gritos me despertaron. ¡Rafa! ¡Rafa! Se metió alguien a la casa, dijo mi mamá. Enseguida entré en shock y no sabía qué hacer. Entonces ella se calmó y me dijo que vio en el reflejo del ropero de la habitación que alguien había entrado a la casa corriendo. Me asusté mucho. Ella después me dijo que pensó por un momento que había sido un niño el que entró corriendo, ya que en el reflejo se vio a alguien del tamaño de un niño. Pasaron los días y yo ya había olvidado lo sucedido, pero esta vez me pasó lo peor a mí. Yo estaba en la habitación viendo caricaturas. Entonces decidí acostarme en la cama, pero vi que mi mamá había dejado un espejo cuadrado del tamaño de la palma de una mano. Muy pequeño, entonces lo abrí y me puse a verme mientras estaba sentado en la cama. De pronto, por medio del espejo veo que un niño está sentado conmigo, es decir, su espalda estaba pegada a la mía, y en el espejo pude ver su cuello y parte de su cabeza. Volteé rápidamente pensando que era mi hermano menor, hasta me reí por unos segundos, pero no había nadie. Busqué rápidamente bajo la cama y miré a todos lados. Enseguida grité, ¡ayúdenme! ¡Ayúdenme! Y corrí por toda la casa hasta llegar a la salida. Entonces pude ver a mi mamá y a mi hermanito en la tienda. Habían salido a comprar. Lloré mucho con mi mamá y le dije que el niño tenía su cuello muy blanco, como si estuviera muerto, y con su cabello de un color muy negro. Después de eso tuvimos que cambiarnos de casa. Ahora que estoy más grande, le conté a una tía lo sucedido. Mi mamá escuchó cuando le conté del niño y dijo, ¿verdad que sí había niños? Me escondieron muchas cosas y uno me tiró de la hamaca. Compartiré con ustedes una historia mía y la de toda mi familia que aún seguimos viviendo. Yo vivo en Perú, en la capital. Sin embargo, a pesar de eso, mi ciudad es muy pacífica. Quiero recalcar que vivo cerca a la playa. Cuando era muy pequeña, la familia de mi papá se reunía para contar historias. Sin embargo, mis primos y yo no podíamos acercarnos cuando ellos hablaban, porque no podemos escuchar esas conversaciones. Mis primos y yo sentíamos mucha curiosidad, así que un día decidí hacerme pasar por enferma para que pudiera escuchar. Escuché la historia sobre un duende, una mujer que murió viendo en sus sueños a un hombre quemándose, y el más sorprendente, el cual hablaba de un joven adolescente que se suicidó en una casa, la cual estaba abandonada. Me asusté mucho y les conté a mis primos de lo que escuché, y aunque ellos no se veían muy asustados, yo parecía traumada desde ese día. Nada ha sido normal para mí, ya que todas las noches escuchaba susurros que no se distinguían. Las palabras no eran claras. Yo le decía a mis padres, pero ellos simplemente me ignoraban. Y así siempre. Hace algunos años mi familia y yo nos mudamos. El lugar que nos mudamos aún era como un monte, no había muchas casas. Tampoco la construcción de nuestra casa era muy buena, sin embargo era amplia. Pasaron años y al lado de mi casa construyó su casa mi tía. Al igual que en la parte de atrás de la misma casa, la mía y de mi tía en este entonces era de madera. Un día, cuando mi tía estaba de viaje, escuchamos pisadas de unos zapatos muy grandes. Se parecía a los de mi abuelo, pero eso era imposible, ya que mi abuelo vivía en otra ciudad y cuidaba de mi abuela enferma. Mi mamá, muy preocupada, rompió un pedazo de madera que unía las dos casas y vio exactamente los zapatos de mi abuelo. Pensó que se trataba de él, así que decidió llamarlo. Cuando lo hizo, se tomó la sorpresa de que mi abuelo se encontraba en su casa, y es entonces donde mi mamá entra a la casa de mi tía.
rompiendo la pared y no encuentran ninguna huella. El piso era tierra. Era literalmente casi imposible porque tales zapatos eran como de militar y dejaban una huella después de eso. Después de eso pasaron muchas cosas paranormales. Así casi 2 años terminaron de construir mi casa, ahora con un mejor material. Pero nos dimos cuenta que donde antes era la puerta se podía notar una especie de volumen en la tierra. Parecía que la habían sacado. Es entonces donde mis tíos escarbaron y encontraron envolturas con cosas raras, entre ellas hierbas, cabello, uñas e incluso sangre en un frasco. Fuimos con un pastor y nos dijeron que se trataba de brujería. No le dimos mucha importancia y seguimos con nuestras vidas. Actualmente tengo 14 y me han pasado muchas cosas raras, pero lo más raro es que en mis sueños veo a un joven con una polera o chompa, grande con gorra de color celeste, pantalones negros y zapatos como los de mi abuelo. Siempre que me acerco me susurra, no me siento bien. Y luego despierto. Y ha pasado infinidad de veces, pero nunca le he visto el rostro. Como siempre le comenté a mis padres, pero no le toman importancia, excepto cuando le comenté a mi abuelo. Es entonces donde me dicen que lo que veo en mis sueños no es nada menos que el joven que se suicidó. Se suicidó hace mucho. Me quedé paralizada ya que recuerdo que gracias a esa historia he sido muy temerosa. Ahora tengo que dormir con las luces encendidas, pero igual lo veo en mis sueños, siempre repitiendo, no me siento bien. Mis padres han acudido a pastores, pero ha sido inútil y aunque nunca he intentado atentar contra mí ni contra nadie de mi familia, cada vez mis primos o amigas que se quedan a dormir en mi casa me dicen que sienten una presencia y que ven sombras. Desde que empezó la pandemia no me he sentido bien y la presencia del chico que se suicidó ha ido empeorando. Ahora puedo ver su silueta. Mis hermanos y padres también lo ven. A veces amanezco con moretones, pero luego estos desaparecen. Les contaré una de tantas que me han pasado. Cuando me mudé donde actualmente vivo, no me gustaba mucho, no estaba acostumbrada al ambiente. Siempre he tenido la costumbre de ir al baño de madrugada, pero aquí me daba miedo ir, ya que quedaba el baño en el patio. Lo sé, era horrible. Pero justo un día no me aguanté las ganas y desperté a mi mamá para que me acompañara. Hice lo que tenía que hacer, pero me sentía extraña, sentía como mucha incomodidad. Entonces decidí apurarme y cuando salí escuché como que alguien caminando y de tonta me quedé parada esperando a escuchar de nuevo, pero pensé que era una locura. Eran locuras mías, hasta que a lo lejos escuché que dijeron, Sara, ¿puedes venir? Y era la voz de una niña pequeña. Me asusté horrible, que apagué todo y comencé a caminar para adentro y justo atrás de mí escuché de nuevo, ¿puedes venir? Los pelos se me pusieron de punta y el miedo se apoderó tanto de mí que mis piernas se hicieron aguadas. Logré llegar a mi cuarto y quería llorar, pero ni eso podía hacer. Esperé claramente un poco y lo estaba logrando, hasta que mi foco hizo falso y claramente vi un cabello y ruidos de una niña pasar rápidamente. Ahí sí grité con ganas y mis papás se despertaron y fueron donde mí. Y la luz seguía haciendo falsos y temblaba horrible porque aún tenía esa sensación de miedo y que algo aún estaba ahí. Mi mamá se quedó conmigo, ya estábamos dormidas y me despertó de nuevo con la misma sensación de miedo. Logré ver a mi ventana y por alguna extraña razón una luz daba para ahí y yo veía a alguien pasar a cada rato hasta que se apagó la luz y comenzaron a pasar unas uñas por la ventana. Mi mamá estaba viendo todo eso y ella también se sentía mucho miedo. La luz otra vez comenzó a hacer falsos y en una de esas vi a alguien grande parado. Era negro, pero como un negro profundo. Mi papá llegó y comenzamos a orar. Teníamos nuestras Biblias. Yo estaba con mis ojos cerrados y en mi oído me susurraron en otro idioma. No entendí qué dijo, pero ya no era la niña, era una voz ronca. Yo solo seguía orando porque claramente yo era la más débil de los tres. De un momento a otro, todo acabó y vi la hora. Ya eran casi las 5 a.m. Ese mismo día, gente vino a mi casa para orar porque pues uno nunca sabe. Después de ese día, se me ha seguido pasando cosas, pero ya no he vuelto a ver y escuchar eso.